Hola y buenas tardes, hermanos y hermanas. Y como siempre es la palabra de Dios, que es la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera. Vamos a lidiar con el tema de pecado, porque muchos en un tema tan básico y necesario de saber como fundamento, muchos ni lo saben. Si preguntas a 10 personas qué es pecado, muchos piensan en su conciencia que es de no ir a iglesia en sábado o domingo, o tiene su propia definición, es no haciendo lo que dice Dios, eh, y ni lo dicen algo así, dicen es de no hacer lo que es necesario, algo así, como hablando en círculos. Pero vamos directamente a 1 Juan capítulo 3 versículo 4, para que por la boca de nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, la Biblia, vamos a aprender de su boca, no de ningún hombre, ninguna persona, ni de nuestra opinión, qué es la definición de pecado. Entonces dice, 1 Juan capítulo 3 y versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Y el pecado es transgresión de la ley. Entonces, la Biblia nos está diciendo que cuando traspasamos la ley, estamos en pecado, estamos quebrando las leyes y mandamientos de la Biblia. Eso es la única definición de pecado, no lo que uno se siente, no lo que abuela dijo, no lo que un cura dice, un sacerdote, no importa, ni el papa quien quiera. Dios define lo que es pecado y es cuando quebramos sus mandamientos. Entonces, eso es muy importante de aprender para que puedas comenzar de entender lo que nos manda, lo que nos dice y lo que es la palabra de Dios mismo. Entonces, desde acá vamos a Isaías, porque de no cometer pecado es la verdad, la fe, la luz, es el seguir y adorar el Padre Celestial a través de Jesucristo verdaderamente. Pero muchos, la mentira es tan común hoy en día que ha reemplazado la palabra de Dios. Religión es como la mayoría piensan que es adorar al Señor. Entonces, las reglas o palabras que la gente sigue no son la palabra de la Biblia solamente. Ahora la mayoría siguen religión, o aún los que oponen a la existencia de Dios lo hacen con buscando rechazar y oponer las doctrinas de cristianidad o catolicismo, las filosofías de religión, en vez de solamente ver que la existencia de Dios, lo que es de Dios, solamente viene de la palabra, no de religión, que viene de hombres, y es como el mundo adora a Dios, no como siervos verdaderos, y como la palabra de Dios nos guía de cómo adorar a Dios. Entonces, eso es Isaías capítulo 11 y versículo 20. Y vamos a aprender otra cosa muy importante de la Biblia y de también con la palabra de Dios, con aprendiendo la definición de Dios de pecado. Entonces, ¿qué otra importancia tiene la Biblia? Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Todos los profetas, solo profeta y Jesucristo mismo, que es la palabra de Dios, dieron testimonio de Dios, no solamente de su existencia como Dios es, como tenemos que ser para adorar al Señor en espíritu y en verdad, pero también dice anteriormente a la ley y al testimonio. Entonces la ley es
la palabra de Dios. La ley es Jesucristo también, como la palabra hecha carne es Jesucristo. También Jesucristo, conforme a Isaías, capítulo 42, versículo 3 y versículo 4, también Jesucristo es la ley, no solamente la palabra de Dios o la verdad, pero también la ley. Entonces, a la ley y al testimonio, que simplemente es toda la Biblia. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, significando que si cualquier profeta, el papa de la Iglesia Católica, quien quiera, si no hablan conforme a la Biblia, es porque no tienen la luz, no tienen el Espíritu del Señor, no son de luz, no son de la verdad, no son del Señor ni su palabra. Entonces, eso no refiere solamente a los que la gente suponen que son siervos de Dios o maestros de la Biblia o quien quiera. Es también de entender que nosotros mismos tenemos que examinar a nuestras palabras si está de acuerdo de lo que dice la Biblia. Entonces, tenemos que comparar lo que dice Dios y lo que hablamos o pensamos de Dios también. Es muy importante. Sin duda. Entonces, es la razón que Dios nos dio su palabra para que podamos examinar a nosotros mismos, comparar qué estamos diciendo y haciendo y si eso refleja o es de acuerdo con la palabra. Entonces, vamos a Romanos, porque hay una escritura muy potente aquí también de que se trata de la fe o de qué significa la fe y las enseñanzas de Dios o la palabra de Dios. Romanos, capítulo 14. El capítulo entero es potente, pero vamos directamente al punto. Y dice, mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado porque no comió por fe. Entonces, Dios no está aquí a través de Pablo hablando de comer o comida o leyes dietéticas. Él está refiriendo a cómo la gente adoran al Señor. Un precepto con eso para que entiendas claramente es en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta como versículo 31. Porque esa razón que Jesucristo dijo, les dieron a los discípulos panes sin levadura y dijo, comed, es mi cuerpo, bebe, ese vino es mi sangre. Porque él no estaba hablando de canibalicismo o algo raro que confundió algunos de su propósito o que él estaba diciendo. Él estaba diciendo de recibirlo, de absorber lo que Jesucristo era como ejemplo y también su sacrificio, que lo tomamos como algo bien y tomamos la ventaja de su sacrificio. Entonces, nosotros aquí está diciendo si estamos adorando al Señor o que si comiere, diciendo que adoramos al Señor, pero estamos en Iglesia Católica, estamos en otras idolatrías, además de la Iglesia Católica, cristianidad, musulmanes, cualquier cosa. Aún ahora tú tienes que va a seguir aumentando iglesias israelitas, nuestra gente aprendiendo que en la Biblia los llamados negros y los llamados indígenas son descendientes de los verdaderos israelitas. Los que están ubicados en los Estados Unidos, la Grande Babilonia, que están esparcidos también no solamente en los Estados Unidos, pero en las Américas y el Caribe, y nuestros hermanos derramados
son israelitas conforme a la Biblia por las profecías y los castigos que Dios iba a traer sobre nosotros por pecar y quebrar sus mandamientos. Entonces, como Daniel capítulo 9, versículos 12 y 13, que íbamos a sufrir más que cualquier otra nación en ese mundo. Aún tú tienes mucha gente, aún los llamados judíos, quejando que han sufrido 80 años pasados bajo Hitler y la guerra mundial, la guerra mundial segundo, no entienden la Biblia, que los verdaderos israelitas, nosotros hemos padecido mucho, mucho más constantemente, no por una época de 4 o 6 años, pero cada momento de cada día. Y Dios ha elevado las naciones de tener poder sobre nosotros donde quiera que estemos, para poner encima de nosotros el furor de Él contra nosotros que siguen pecando y quebrando sus mandamientos. Entonces, Él está diciendo, si comiere, es condenado, porque no comió por fe. Entonces, mostrándonos fe, no solamente es Jesucristo, fe es la verdad. Es sinónimo con la verdad. Si uno tiene fe, esa persona está adorando al Señor en espíritu y en verdad. Está mostrando su fe por obras, que es guardando los mandamientos en la Biblia. Conforme a Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 26. Entonces, eso es muy importante de entender, porque no podemos adorar al Señor como nos dé la gana o seguir en lo que ya estábamos haciendo, porque lo hemos hecho por años y décadas, no importa. Tenemos que aceptar lo que dice el Señor, que no coincida con lo que hacen en religiones, aún tu religión o tu iglesia. Y es importante de aprender la Biblia, verificar la palabra mientras que hay tiempo y oportunidad. Vamos a seguir. Dice, porque no comió por fe, y todo lo que no sale de fe es pecado. Entonces, si no estamos, la fe es la Biblia, la fe es Jesucristo, conforme a Salmos capítulo 2, versículo 11 y 12, y mucha más escritura. Entonces, si no estamos siguiendo la Biblia y el verdadero Jesucristo, la palabra de Dios, si no tenemos fe verdadera, nuestra creencia no es verdadera, no es Jesucristo verdaderamente, todo eso es en pecado. Pero muchos pecan y ni piensan la segunda vez, están tan ciegos en lo que ya están haciendo o sus costumbres y sus tradiciones, en vez de examinarse si están siguiendo al Señor conforme a lo que nos manda el Señor. Entonces, el punto es que están pecando, aunque lo que es pecado, ellos están llamando cómo servir al Señor. Y muchos, cuando son reprendidos por la Biblia, se ofenden y a veces se ponen violentos para no aceptar y echar cualquier cosa que corrige a ellos, especialmente si la corrección y reprensión es verdadera. Esta razón que Jesucristo fue asesinado, la mayoría de los discípulos asesinados, la mayoría de los profetas asesinados. Entonces, viendo que todos siempre no aceptan ni ven los siervos verdaderos de Dios, tenemos que examinar la Biblia y lo que estamos siguiendo nosotros aún más cuidadosamente y humildemente. Porque, por ejemplo, vamos a leer eso. Muchos piensan que como es imposible que ellos pueden errar o pueden pecar o pueden hacer error, ¿cómo es posible que en lo que yo creo es falso o es incorrecto o no es de Dios? Tenemos que aprender de la historia de la Biblia, de los mandamientos de la Biblia, de la verdad de la palabra, que muchos tropezaron en su adoración de Dios. Rechazaron a Jesucristo a su cara confiadamente. Oh, pero si fuera yo no hiciera eso. Esa es la razón que Jesucristo dijo a los que dijeron eso, que sois los hijos de los que asesinaron los profetas, porque el mismo espíritu
la misma naturaleza que tuvieron los que atacaron y asesinaron los profetas y siervos verdaderos. Así tienen lo mismo y la misma naturaleza hoy en día, la mayoría. Entonces, porque cuando se enfrentan la palabra de Dios, lo rechazan. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 12. Así que el que se piensa estar firme, mire, no caiga. Muy potente y es mandamiento también. Que si uno está con mucha confianza, que es arrogancia, porque la única cosa que nos dé confianza es de ser temeroso del Señor, que es haciendo sus mandamientos. Porque no es fe ciega entonces. Fe no es ciega, no es solamente creer, pero no hacer lo que Dios manda. O creer y ya cumpliste todo porque estás en iglesia cada domingo o cualquier domingo que sientes, sí. Eso no es de Dios. Es la razón que la Biblia no coincida con tales doctrinas y falsedades. Ninguna escritura nos manda de ir a iglesia en domingo. Nos manda uno de los 10 mandamientos de acordarte haz o acordaos del día de reposo para santificarlo. Santificar es de hacer los mandamientos que coincida con el día de reposo. Pero muchos, quebrando el día de reposo, uno de los 10 mandamientos, que también guardó Jesucristo y sus discípulos, todos en el Nuevo Testamento. Pero ahí, quebrando el sábado, mandamientos, pecando, pero haciendo mandamientos de hombres, que no coincida con la Biblia. Es la razón que tenemos que tener esa humildad que Dios requiere, que tenemos que andar con Él humildemente, para que podamos ver y seguir siempre aprendiendo y creciendo como niños de Dios en vez de cualquier otra cosa. Pero eso es la razón que aún en la Biblia siempre nos recuerda o nos manda de quitar ese orgullo, esa arrogancia, ese altivez de ojos que pensamos que ya sabemos todo o lo que estamos haciendo ya es recto, ya es justo. No, es justo si está de acuerdo con los mandamientos del Señor, que contiene la Biblia en toda la Biblia, no solamente el Antiguo Testamento, solamente el Nuevo Testamento. Entonces, pero vamos a leerlo otra vez porque debe que dejar eso pegar a tu mente y tu alma también, para que entre en tu mente, para que entre en tu corazón. Dice, otra vez, 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 12. Dice, así que el que se piensa estar firme, mire, no caiga. Porque el momento que tú ya piensas que estás sirviendo al Señor o que tú estás haciendo todo lo que Dios manda, obvio, estás muy lejos del Señor. Y ahí, con esa mente de no mejorar, de no aumentarse y proliferar en todas las buenas obras y mandamientos en la Biblia, no solamente amor para con el Señor y para con nuestro prójimo, pero de no mentir en un mundo mentiroso, hasta en tu trabajo o cualquier cosa, de ser honesto o honesta. Además, una mujer de someter a tu hombre en un mundo que dice que eso es esclavitud, es algo impío, es algo asqueroso en ese mundo impío. Con tantos divorcios, tanta gente con pecados y familia en desorden y todo caótico. Pero tú tienes a gente siguiendo ese mundo impío y los pecados conforme a las profecías, cómo estarán las cosas en ese día, en esos días postreros. El mundo como consumiendo sí mismo. Entonces, nosotros tenemos que acordar y aplicar mandamientos así, de nunca pensar que ya soy salvo o ya soy como no puedo ser mejor. Eso es altivez de ojos, eso es mucho, mucho orgullo. Y Jesucristo nos mostró que cómo servir al Señor es de hacer como de lavar la mente, de no dejar pecados entrar en nuestra mente o seguir bajo pecados. Eso es en Mateo
capítulo 23. Y versículo, vamos directamente al punto. Tiene que leer el capítulo 23 de Mateo porque muestra muchas características de falsos profetas y también características que tenemos que aplicar y otras características de falso profeta que tenemos que desechar y purgar de nosotros mismos. Y anotar en gente, como tú tienes muchos pastores, pastoras, tú tienes mucha gente con la Biblia que ni deben tocar a la palabra de Dios, menos de enseñar. Digo tocar para enseñar. Tienen que enseñar a sí mismos en vez de buscar a enseñar a los demás. Y lo más falso un profeta, lo más que la gente lo oye y lo sigue. Pero, y también con su orgullo y títulos y eso, pero mira que Jesucristo dijo de eso. En Mateo 23 y versículo 12. Así dice. Porque el que se enalteciere será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Entonces, si ensalzamos a nosotros, seremos derivados. Si humillamos a nosotros mismos, Dios nos va a ensalzar en el tiempo menester, con sabiduría, con más humildad y mansedumbre, para que podamos lidiar con cualquier persona, una persona agresiva, una persona malvada. Vamos a tener suficiente entendimiento, paciencia, sabiduría que lidiar con una persona. A lo mínimo, no dejar a esa persona de llevarnos con ellos y Satanás. Entonces, es muy importante de tener la mente lavada, la mente limpia, la mente conforme a como Dios dice, un siervo tiene que tener su mente. Vamos otra vez a Isaías 55, capítulo 55 y vamos a comenzar con versículo 6. Buscar a Jehová mientras se halla, llamarlo entre tanto que está cercano. Entonces, es importante de siempre estar pendiente en el Señor, no pensar que ya tu tiempo de buscar a Dios ya se cumplió porque ya hallaste la Iglesia Católica o ya estás en otra religión e iglesia. Eso no tiene que ver con el Señor. Eso es la razón que hallando al Señor no es solamente una sola vez, es a diario por las diferentes batallas que tenemos. Y aquí por la batalla y pelea de la fe es de entender, de quitar ese orgullo que es pecado de nuestra mente, pensando que ya tienen al Señor, cualquier cosa mal es del diablo, muchas cosas que no tienen nada que ver con el Señor. El diablo no pelea contra Dios como la ficción y fábulas de hadas y cuentos que dicen en la Iglesia Católica y otras religiones. Dios no echó Satanás de los cielos. Es la razón que en el libro de Job, en los cielos, Satanás con otros ángeles se acercó a Dios y Dios habló con Satanás tranquilamente, que contradice todas las mentiras que hemos oído de iglesias y catolicismo y cristianidad y sus otras doctrinas que con mentiras como su fundamento, tropiezan con otras escrituras, busca solamente una escritura en Apocalipsis 20. Ay, sí, si Satanás fue echado. No, Satanás no fue echado. Los hijos de Satanás que siguen, que son hombres en ese mundo, van a ser echados y eso, pero por falta de entendimiento, la gente ni hacen caso. Los que fueron tumbados fueron los griegos romanos, que regresaron en poder en el Renacimiento, pero gente en vez de aprender lo que Dios está diciendo, llevan su mente llena de mentiras de iglesia, de sus propios corazones, de otro cuento de hadas y teorías de hombres, y trae esa mente confundida a Dios sin dejar las mentiras y reemplazar lo que has aprendido con la palabra de Dios.
para que puedas entender lo que es la verdad y lo que es falso. Entonces, Isaías capítulo 55 y versículo 6. Vamos a leerlo otra vez. Busca a Jehová mientras se halla. Llamadlo entre tanto que está cercano. Entonces, muchos piensan que ya han cumplido eso. No, ningunos. Hay diferentes batallas, espíritus que atacan nuestros pensamientos. Hay mucha batalla. Entonces, es de crecer en la palabra para que seas más fuerte. No arrogantemente pensando que ya soy salvo o que no puedes hacer nada para alejar al Señor y eso. ¿De qué estás aprendiendo? ¿Qué estás siguiendo? No el Señor, no el Jesucristo bíblico. Vamos a seguir. Deje el impío su camino y el varón inicuo sus pensamientos. Esos son mandamientos y es diciéndonos que tenemos que apartar de la maldad y pecados que hemos aprendido y hemos hecho. Y esos pecados vienen de la mente primeramente. El pecado comienza en la mente. No vamos a tener todo el tiempo de conseguir toda la escritura, pero una escritura que comprueba eso claramente es Santiago, capítulo 1, versículo 12 hasta versículo 16. Compara pecado como el concebir de una mujer y cuando ella va pariendo un hijo. Igual que una mujer se pare un hijo, exactamente así es el pecado que habita dentro de nuestros pensamientos y si no lo echa, va creciendo y contaminando todo la mente, los pensamientos, las acciones, las obras. Y al fin, cuando eso ¿cómo se dice? Se fuera concebido, ahí el pecado nace y también la muerte de una persona. O el camino de la muerte hasta que muera. Entonces, muy importante de entender que deje el impío su camino. Porque muchos ni piensan que son impíos porque ya piensan que son salvos, como dicen las mentiras de iglesia. O dice una Santa María y eso, o paga los diezmos y un cura te va a perdonar los pecados y eso tiene todas las cosas que ni se encuentran en la Biblia. No puede seguir siendo vago o perezosos, tiene que aprender la palabra, tiene que estudiar diligentemente la palabra y su ignorancia de la palabra, no estudiando la palabra. Es la razón que muchos faltan gran entendimiento, es la razón que Jesucristo nos mandaba de estudiar la Biblia, escudriñar las escrituras. Eso no es como Jesucristo sugiriendo algo para ti, para nosotros, para ti y nosotros. Es mandamiento para todos nosotros en San Juan 5, versículo 39. Y si no hagamos eso, si no habitamos en la fe, que es Jesucristo, que es la Biblia, andamos pecando. Muchos aman leer, pero no a la Biblia. Leen muchos libros, tienen biblioteca en su casa de tantos libros de la religión, de esa, toda cosa para confundirse más, pero no la Biblia. Porque no todo libro que dice Biblia es la Biblia, eso es la Biblia. Reina Valera Antigua, la Biblia del año 1909, es la Biblia, pero eso es solamente una porción de la Biblia. Porque faltan los libros apócrifos que se encuentra en esa Biblia que es la versión de Cipriano de Valera del año 1602. Vamos a seguir. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual habrá del misericordia, y al Dios nuestro, el cual será grande para perdonar. Entonces, muchos no están tomando la ventaja que aprendemos de nuestro Padre Celestial, que tenemos que quitar nuestros pensamientos inicuos. También tenemos que tornar al Señor verdaderamente, que no es a través de una iglesia física, tampoco cualquier religión. Aún nuestra gente aprendiendo que somos israelitas, o tienen grupos israelitas, tampoco eso es Dios.
Sí, somos israelitas verdaderamente. O hay un Dios, sí. Pero si uno tiene que ir a un lugar físico, si dicen que somos israelitas o dicen que hay un Dios como iglesia, sí, alguna cosa es correcta, pero la 99.9 de cosas son falsas. Dicen una cosa recta y miles de otras cosas mentirosas. Entonces, vamos a seguir. Dice, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo Jehová. Entonces, no podemos adorar al Señor como dice hombres o nosotros sentimos o ya estamos haciendo, porque Dios no existe como nosotros y su forma de pensar y su forma, sus caminos, no podemos seguir a Él como es natural para nosotros. Tenemos que cambiar para ser más espiritual y crecer de llegar al nivel del Señor y como Él nos manda de ser. Vamos a seguir. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, Dios, como los cielos son más altos que la tierra o el planeta Tierra, así Dios es más alto y más allá que nosotros de nuestros pensamientos y nuestros caminos. Somos mucho menos y más bajo que los pensamientos y caminos del Señor. Entonces tenemos que por su palabra aprender de cómo ser como Dios. Porque muchos quieren seguir al Señor y no hacer su palabra y los mandamientos que Él contiene. Ay, si con Dios, si con Jesucristo, si crees en lo, hace los mandamientos, estás rechazando a Jesucristo. Tampoco. Sí, con Jesucristo no podemos tener sacrificio de animales ya, no podemos tener hombres como curas ya, conforme a Salmos capítulo 110, versículo 4, Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13, en Mateo capítulo 23, versículo 8 y 9, pero muchos, porque ya está pegado las mentiras de hombres que hablan de Dios, entonces la gente no están convirtiendo a Dios por su palabra. Vamos a Romanos, capítulo 8, porque, y vamos, si el Señor quisiera terminar, hay mucha más escritura, pero solamente vamos a, como pocas escrituras, pero es importante. Porque si uno no sabe qué es pecado, ¿cómo no vas a pecar en un mundo pecaminoso? Y muchos ni piensan así, habla así, el diablo, el mundo es diabólico. Sí, pero si estamos adorando al Señor conforme a ese mundo diabólico y conforme a sus tradiciones, ciegamente, ya es tiempo de despertar. Pero muchos desean de seguir con las tradiciones que ya han aprendido y seguir a hombres en vez del Señor, seguir a hombres hablando de Dios en vez de Dios mismo por su palabra. Un Jesucristo que es un ídolo, que es una falsa representación de Jesucristo y es idolatrando, de tener imagen de un hombre en una cruz o un hombre andando con una oveja o tocando puertas y eso. No podemos tener imagen alguna, figura alguna de representar a Dios o Jesucristo. Y así andan la gente. Con un muro de los discípulos, con un Jesucristo, así. La gente siguiendo idolatría, siguiendo pecados exactamente, ni sabiendo que lo que están haciendo es pecado y es como una mente, unos pensamientos inicuos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8 y vamos a versículo 6. Lea el capítulo 8 entero y el libro de Romanos entero, pero por el tiempo solamente vamos a los preceptos indicados o que podemos. Entonces Romanos 8, capítulo 8, versículo 6. Porque la prudencia de la carne es muerte, más la prudencia del espíritu, vida y paz. Entonces, Dios a través de Pablo aquí
está mostrándonos la diferencia que con el pecado y los mandamientos o la ley. El espíritu y siendo carnal. Dios es espíritu, nosotros somos naturalmente carnal. Tenemos que renacer para que podamos dejar la carne y la muerte asociado con la carne, que es pecar, y dejar de pecar por aplicar la palabra para que seamos más espiritual. Y dejamos el pecado y quebrando los mandamientos. Vamos a seguir. Vamos a leerlo otra vez. Porque la prudencia de la carne es muerte, más la prudencia del espíritu, vida y paz. Entonces, la palabra de Dios y los mandamientos son espíritu. Y nos hace espiritual cuando lo guardamos. Entonces, tenemos que guardarla, tenemos que hacer lo que nos manda Dios a través de su palabra que contiene mandamientos y leyes. Vamos a seguir. Romanos ahora, capítulo 8, versículo 7, vamos a seguir. Por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, eso es muy importante porque si no renacemos, si no renovamos la mente, si no somos renacidos por la palabra, jamás vamos cambiando, creciendo en el Señor, creciendo y aumentando en su justicia por su palabra, por hacer la rectitud de hacer sus mandamientos. Entonces, y para mostrarles que la Biblia no es solamente un libro. Yo no necesito la Biblia, tengo Dios en mi corazón. Es un sentimiento muy popular, un engaño muy popular hoy en día. Pero vamos a leer lo que es la Biblia, conforme a la misma palabra de Dios, el Jesucristo bíblico. San Juan 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Entonces, si aún uno es inclado del espíritu, entendemos que el espíritu nos da vida, como acabamos de leer en Romanos 8. Entonces, dice, la carne nada aprovecha. Entonces, haciendo las cosas que vienen naturalmente a nosotros o de seguir hombres que somos carnal, no podemos seguir a ningún hombre. Aún un siervo verdadero va a guiar a la palabra a Jesucristo. Va a guiar a Dios y Jesucristo por la palabra, no a una iglesia física que es carnal. No va a guiar a sus propios sentimientos. No va a guiar a lo que no se encuentra en la Biblia. Entonces, va con luz y la fe y verdad. Va a compartir solamente la palabra y guiar por el Espíritu del Señor que se confirme en el Espíritu del Señor, la Biblia. Entonces, el Espíritu es el que da vida. La carne a nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. Entonces, esa espíritu y vida es la Biblia. Y la ley es a través de toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento, no solamente los libros apócrifos, pero la Biblia entera. Y esta razón que es muy importante, hermanos, de aprender la palabra. Tú tienes esa noche, es el son de las trompetas, es el séptimo nueva luna. Es esta noche, ahora es el día de reposo, el sábado. Esta noche, cuando termina el día de reposo semanal, va a comenzar el séptimo mes bíblica y es anotado por la nueva luna. Y estamos leyendo en la Biblia que de ser espiritual, de seguir el Señor, tenemos que tornar a la Biblia. Tenemos que convertir y hacer lo que dice la Biblia, como los niños de nuestro Padre Celestial. Tenemos que seguir y someternos a la palabra de Él, que es el Jesucristo bíblico. Todo honor y gloria solamente para con nuestro Padre Celestial a través de su palabra